Hola, muy buenas tardes. El día de hoy vamos a realizar un video para crear una base de datos y dentro de ella generar nuestra tabla. Lo primero que tienes que realizar es en tu barra de tareas escribir el nombre de la aplicación, que en este caso sería este sistema gestor de base de datos. Abrimos y vamos a seleccionar de esta pantalla nuestro primer comando, que es base de datos del escritorio en blanco. Seleccionamos. Vamos a indicar el nombre de la base de datos, que en este caso sería videojuegos. Tenemos que seleccionar la ruta en donde se va a almacenar. Para nuestro caso, en clases nosotros ya generamos una carpeta en escritorio con el título base de datos 5. Vamos a dejar el nombre del archivo tal y como está acá y por último vamos a darle a aceptar. Seleccionamos dándole clic en el botoncito de crear. Y es en ese momento cuando nosotros ya tenemos el diseño de nuestra base de datos. Por default la aplicación genera una tabla ya, nosotros vamos a omitirla porque la vamos a hacer paso por paso. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a darle clic en la X que se encuentra en el lado derecho de nuestro nombre de tabla, o si tú tienes aquí el signo de borrar, que es el, no es cierto, no es el signo de borrar, es el signo de cerrar, perdón. Vas a darle clic en este botoncito y vamos a cerrar la aplicación. Nos vamos a ir a la cinta de crear y en la cinta de crear en el grupo de tablas seleccionaremos la opción de diseño de tabla. Es en ese momento cuando nosotros vamos a tener el esquema parecido que realizamos en clase, que es algo parecido a esto, en donde tenemos el nombre de la tabla, el campo y el tipo de datos. Vuelvo a repetirte, nosotros vamos a elaborar ahorita la de videojuegos. Tú tienes que realizar una base de datos para almacenar la tabla de libro y para almacenar la tabla de alumno. Nos vamos a ir aquí y esta tabla de videojuegos va a tener solamente 4 campos. El primero, que es el nombre, en donde el tipo de datos será texto corto o texto largo. Cualquiera de los dos es viable. Vamos a seleccionar el año, lanzamiento. Vamos a seleccionar que es tipo número. Vamos a escoger fecha de compra, que sería el tipo de datos, fecha y hora. Y por último, vamos a observar que tenemos un campo con el título de costo, que sería moneda. ¿Sí? Aquí está ya nuestros campos con nuestros tipos de datos. Te vuelvo a repetir, esta información tú ya la tienes en los esquemas trabajados en clase. Si tú observas, en la parte superior aparece el nombre de la tabla, que sería tabla 1. Esta tabla se tiene que llamar videojuegos, por lo tanto es importante cerrar esta tabla para asignar el nombre de la tabla. ¿Desea guardar los cambios del diseño de tabla? Vamos a decirle que sí. Y aquí el nombre de la tabla vamos a escribir videojuegos. Damos a aceptar. No hay ninguna clave principal definida. Generalmente cuando nosotros hacemos una base de datos ya bien estructurada tenemos que definir claves principales. ¿Estamos de acuerdo? Pero como en nuestro caso solamente nos pide crear una tabla y no vamos a relacionar esta tabla con otra, pues nosotros vamos a indicarle que no necesitamos una clave principal. Se cierra nuestra tabla y en el panel de navegación observaremos a esta pequeñita tablita en miniatura. ¿Qué significa esto? Bueno, que tenemos en toda la base de datos solamente tenemos una tabla. Esta tabla se llama videojuegos y si nosotros queremos abrir esta tablita, pues solamente vamos a darle 2 veces clic. Aparecerán ya la estructura de la tabla. Vamos a recordar nuevamente que la tabla es una cuadrícula que está formada por campos y registros. Los campos van a ser las palabras que están en la parte superior y que van a estar en columnas. Por ejemplo, esta tabla tiene 4 campos, que es nombre, año, lanzamiento, fecha de compra y costo. Los registros serían las filas, que es la información que va a estar almacenada en la tabla. Hasta ahorita esta tablita está en 0, ¿sí? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de cuántos registros tenemos? Bueno, porque en la parte inferior vamos a encontrar unos comandos que me van a indicar la cantidad de registros que tenemos en esta. Vamos a empezar a insertarle los registros a esta tabla para que en la siguiente sesión empecemos a realizar consultas. Te tienes que basar para este ejercicio en la página 58. En la página 58 nos marca esta tablita ya con 5 registros. ¿Estamos de acuerdo? Entonces
basándote en los datos de la página 58, tú tienes que irte a esta sección de tu tabla y vamos a empezar a escribir la información de los registros. La primera es plantas contra zombies. En el año de lanzamiento lo colocamos en número porque solamente está escribiendo el año. ¿Estamos de acuerdo? Si probablemente dijera fecha de lanzamiento, escogeríamos fecha y hora. Aquí está 2011. En fecha de compra, 30 del 7 del 2017. Y el costo va a valer 300. El siguiente registro es Angry Birds. El año de lanzamiento fue el 2009 y nuestra información 04 del 17, 20 pesos. El siguiente registro y así es como vas a ir llenando la información de cada una de tus tablas. Vuelvo a repetirte, en el caso de nuestro ejercicio tenemos solamente 5 registros que están aquí en nuestra página 58 y si tú ya llenaste tu tablita, en la parte inferior notarás que estos botoncitos me van a permitir recorrer cada registro. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, este botoncito que es el registro anterior, podemos checar cómo el cursor va cambiando de acuerdo a la ubicación del registro. Una vez que ya tenemos almacenada la información, hay que darle clic en la X para cerrar nuestra tabla y es entonces cuando puedo decir que la tabla que la base de datos de videojuegos va a tener una tabla con el mismo nombre y que esta tabla va a tener 5 registros. Esto nos servirá para posteriormente crear informes, formularios y consultas que nos marcan nuestro libro. Cierro mi ventana de la tablita, cierro la aplicación y voy a repetir lo mismo para la base de datos de librería. Voy a abrir otra vez mi aplicación de Access, ahí está. Voy a seleccionar nuevamente el botoncito, aquí voy a escribir ahora librería. Voy a escoger la ruta nuevamente. Recuerda que ya la tenemos en escritorio, bases de datos 5, dejamos librería y le damos a aceptar, crear. Vamos a tener que cerrar esta ventanita, vamos a cinta crear nuevamente, diseño de tabla y vamos a empezar a escribir los campos para esta tablita. Es nombre, tipo de datos pues sería texto largo, estamos de acuerdo, autor, texto largo, editorial, año edición, número, vamos a colocarle número y de acuerdo a nuestro esquema, a ver, editorial, autor, fecha, categoría, aquí está categoría, y vamos a colocarle texto corto. Ahí está nuestra tablita, cerramos la tabla, ¿estamos de acuerdo? Vamos a decirle que sí, vamos a colocarle aquí libro, que es el nombre de nuestra tabla, y vamos a darle a aceptar. No deseamos una clave principal y ya tenemos nuestra tabla del libro. De acuerdo a la información que se te pidió llenar de tarea, tú ya debes tener algo parecido a esto, ¿sí? En donde
tú ya debiste haber investigado 5 libros en donde tenga editorial, autor, fecha de edición y categoría. Yo voy a escribir la primera, que es La Odisea. Me voy a basar rápido. Recuerda que hay que dar doble clic. Vamos a escribir aquí La Odisea. Me voy a basar aquí. Editorial AM. Homero, vamos a ponerle aquí, bueno, es lo que encontramos. Homero, año de edición. A ver, esta obra. No tengo aquí, bueno, vamos a dejarle 1615, literario, género literario. Vamos a ponerle, yo creo que 2011. Categoría literario. Después voy a considerar los datos de tu libro. Estamos de acuerdo que es enlace digital. Vamos a escribir autor. A ver, ¿quién sería el autor? Yo creo que vamos a colocarle... Acá está, Laura Alicia Ocampo Tapia. Laura Alicia Ocampo Tapia. ¿Sí? La editorial es Greenhat. El año de edición de este libro fue en el año 2017 y categoría, pues yo creo que vamos a ponerle informativo, algo así, informativo, ¿ya? Yo por cuestión de tiempo del video voy a colocar solamente 2, tú tienes que colocar 5 registros. Voy a cerrar mi ventana y en ese momento, ahora sí, la tabla del libro ya debe tener 2 registros. Vuelvo a repetirte, tú debes tener 5. Cierro esta tablita, archivo cerrar, y voy a generar la cuarta base de datos, que sería la de escuela. Archivo, nuevo, selecciono base de datos, ahora voy a escribirle escuela. Vamos a seleccionar nuestra ruta, escritorio, base de datos 5, escuela, y le vamos a dar a aceptar. Damos crear y ahora sí, dependiendo de nuestras hojitas, aquí de acuerdo a nuestras hojitas, dice que nuestra tabla de alumno debe tener nombre, ¿cuál otra? Dirección, tutor, teléfono, grado, fecha de ingreso y edad. Ok, entonces me voy aquí, cerramos esta que está aquí, en la cinta crear, diseño de tabla, vamos a colocar nuestro primer campo, nombre, tipo de datos, sería texto, dirección, texto, nuevamente, teléfono, vamos a colocarle número, estamos de acuerdo, aquí está número, vamos a colocarle tutor, que sería texto corto, vamos a colocarle grado, que sería número, y fecha ingreso, con un guión bajo, para separar las palabras del campo, y aquí vamos a colocarle fecha y hora. Cerramos nuestra tablita, vamos a decirle que sí, y esta se va a llamar alumno. Aceptar, no, damos 2 veces clic, y yo voy a insertar solamente un campo, tú tienes que insertar 5. Nombre, vamos a colocar, para ampliar el campo, recuerda que nos colocamos aquí,